Estás aquí porque me obligaron. Esas palabras salieron de la boca de mi propio hijo, Rodrigo, el mismo que llevé en mi vientre durante 9 meses, que alimenté con mi pecho, que sostuve sus manos cuando dio sus primeros pasos, aquel por quien sacrifiqué noches de sueño, por quien trabajé incansablemente después de la muerte de mi esposo para asegurarme de que nunca le faltara nada. Sus palabras atravesaron mi pecho como flechas envenenadas, pero no derramé ni una lágrima. En lugar de eso, sonreí. Soy Isabela Quiroga, tengo 72 años y construí con mis propias manos una de las mayores cadenas de joyerías de Argentina, Destello Eterno. Comencé con una pequeña tienda después de quedar viuda a los 40 años, sin saber cómo mantendría a mi hijo Rodrigo, que entonces tenía apenas 13 años. Transformé mi pasión por las joyas en un imperio. Trabajé 18 horas diarias, viajé por el mundo buscando las mejores gemas, aprendí sobre diamantes, zafiros y rubíes con los mayores especialistas. Formé un equipo leal, conquisté clientes importantes, abrí sucursales en varias provincias. Todo esto mientras criaba a mi hijo sola. La mansión en Recoleta donde nos reunimos para aquella fatídica cena fue comprada con el sudor de mi trabajo. Las arañas de cristal, las alfombras persas, las obras de arte en las paredes, cada detalle fue elegido con cariño a lo largo de los años. La mesa de caoba que perteneció a mi abuela era donde nuestra familia siempre se reunía en momentos especiales. Aquella noche, la mesa estaba impecablemente arreglada con mi porcelana más fina, cubiertos de plata pulidos, copas de cristal que reflejaban la luz suave de los candelabros. Preparé personalmente la cena, aunque tenía 2 cocineras a mi disposición. Hice la receta de cordero que tanto le gustaba a Rodrigo cuando era niño. Horneé el flan de dulce, de leche, que siempre pedía en sus cumpleaños. Abrí un Malbec añejado que guardaba para ocasiones especiales. Quería que todo estuviera perfecto para anunciar mis planes para el futuro de la empresa. Todos parecían tensos desde el principio. Rodrigo apenas me miraba a los ojos. Luciana, mi nuera, revisaba su celular cada 5 minutos. Solo mis nietos, Sofía y Tomás, conversaban animadamente conmigo sobre sus estudios y planes. Gabriela, mi gerente general, intentaba mantener un ambiente ligero con comentarios sobre los últimos acontecimientos en el mundo de las joyas. Cuando serví el postre, llamé la atención de todos con un ligero golpe de mi cuchara en la copa. Tengo un anuncio importante sobre el futuro de nuestra empresa, comencé. Hablé sobre mis planes de expansión hacia Chile y Uruguay, sobre la nueva colección inspirada en la cultura precolombina, sobre alianzas internacionales que estábamos negociando. Fue entonces cuando noté la respiración cada vez más acelerada de Rodrigo. Su rostro se ponía rojo con cada palabra mía. Luciana colocó su mano sobre el brazo de él, como quien intenta calmar una bomba a punto de explotar, pero fue inútil. «¡Mamá, basta!», gritó, golpeando el puño en la mesa y haciendo temblar las copas. ¿No te das cuenta de que nadie aquí quiere oír sobre tus planes? ¿Sobre la empresa que ya debería haber pasado a mis manos? El silencio se apoderó del comedor. Mis nietos miraban horrorizados. Gabriela tragó en seco. Y entonces vinieron aquellas palabras que jamás olvidaré. «Estás aquí porque me obligaron, pero debes saber que no quería que estuvieras aquí. No eres bienvenida. Tu lugar está en el asilo». Sentí algo extraño en aquel momento. Una mezcla de dolor profundo con una inesperada sensación de liberación, como si finalmente la máscara hubiera caído y pudiera ver con claridad lo que estuvo frente a mis ojos durante tanto tiempo. Sonreí calmadamente mientras todos me miraban, esperando tal vez que llorara o suplicara, pero no. Tomé mi teléfono del bolso, un bolso de cuero italiano que había comprado en mi último viaje a Milán, y marqué un número que ya tenía guardado para este exacto momento. Mientras el teléfono sonaba, miré alrededor de la mesa y vi el shock en los rostros de todos. Recordé cómo comenzó todo cuando la semilla de la desilusión se plantó en mi corazón de madre. Rodrigo siempre demostró interés por el negocio. Desde pequeño, cuando todavía saltaba por la primera tiendita que abría en la calle Florida, quedaba fascinado con las piezas brillantes en las vitrinas. «Mamá, un día venderé joyas como tú», decía con sus ojos castaños brillando casi tanto como los diamantes en exhibición. Creí en ese sueño. Invertí todo en él.
Cuando cumplió 18 años, Rodrigo ya había elegido estudiar administración en la mejor universidad de Buenos Aires. Pagué cada centavo con orgullo. En sus graduaciones, tanto en la licenciatura como en el MBA que hizo después, lloré de emoción. Mi hijo, mi sucesor, el hombre que continuaría el legado que construí con tanto sacrificio. Al menos eso era lo que yo pensaba. La primera señal surgió cuando regresó de un intercambio en Estados Unidos. Algo había cambiado. Una cierta arrogancia en su mirada, una impaciencia al escuchar mis consejos sobre el negocio. Mamá, eso es anticuado. En Estados Unidos nadie hace las cosas así. Me tragué la crítica. Después de todo, pensé, era importante tener visiones nuevas, innovadoras. Le di espacio para implementar algunas de sus ideas. Recuerdo claramente el día que lo llevé a conocer a nuestros proveedores de diamantes en Ámsterdam. Me aseguré de presentarlo a Willem van der Merwe, un holandés que negociaba conmigo hace más de 20 años y que se había convertido en un querido amigo. Doña Isabela, este muchacho tiene sus ojos, dijo Willem mientras estrechaba la mano de Rodrigo. Sentí tanto orgullo en ese momento, pero durante la cena, noté cómo Rodrigo parecía aburrido con las historias de Willem sobre el comercio de piedras preciosas, sobre las minas en África, sobre cómo identificar un diamante de calidad solo por el brillo. Historias que yo encontraba fascinantes, que me habían enseñado tanto. Para mi hijo, parecían solo charlas de un viejo. Al volver al hotel fue directo. Mamá, necesitamos encontrar proveedores más jóvenes, más en sintonía con el mercado. Ese Willem es un dinosaurio. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Willem no era solo un proveedor, era alguien que me había apoyado cuando el mercado de joyas parecía impenetrable para una viuda argentina sin conexiones. Alguien que me había enseñado a diferenciar un diamante verdadero de una imitación cuando apenas estaba comenzando. Pero me tragué el insulto una vez más. Tiene visión de mercado, pensé para mí misma. Solo está siendo pragmático. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz familiar de Eduardo, mi gerente en el Banco Mercantil Nacional, respondiera del otro lado de la línea. Lo puse en altavoz intencionalmente. Quería que todos escucharan cada palabra. Doña Isabela, ¿en qué puedo ayudarla esta noche? Eduardo, ¿recuerdas el plan B que discutimos el mes pasado? Quiero que lo ejecutes. Ahora. Hubo un breve silencio, como si Eduardo estuviera procesando la gravedad de mi pedido. Él sabía exactamente lo que significaba. ¿La señora está segura? Esto implica la transferencia inmediata de todos los fondos de la cuenta conjunta empresarial que su hijo administra, la revocación de él como procurador de sus empresas y el cierre de las 3 sucursales que están a su nombre. Absolutamente segura, respondí, mirando directamente a Rodrigo, que ya había empalidecido, la arrogancia evaporándose de su rostro como rocío bajo el sol fuerte. Antes de aquella fatídica cena, yo ya venía investigando meticulosamente cada movimiento sospechoso de Rodrigo y Luciana durante casi un año. Todo comenzó cuando mi amiga Catalina, durante uno de nuestros tés de la tarde en el Café Las Violetas en Almagro, mencionó algo que me dejó intrigada. Isabela, no sé si debo decirte esto, pero vi a tu hijo y a Luciana en el aeropuerto la semana pasada. Estaban embarcando hacia París. Me pareció extraño porque me habías dicho que estaban en Córdoba resolviendo problemas en las tiendas. Aquella información cayó como una bomba. Rodrigo me había dicho que necesitaba pasar 2 semanas en Córdoba para resolver problemas urgentes en las sucursales. Problemas que, según él, exigían su presencia física constante. ¿Cómo podían estar embarcando hacia París? Cuando confronté a Rodrigo por teléfono, la respuesta llegó rápida, ensayada. Mamá, resolvimos los problemas más rápido de lo que esperábamos y decidimos tomarnos algunos días para descansar. Siempre dices que necesitamos equilibrar trabajo y vida personal. ¿No es así? Acepté la explicación, pero una semilla de desconfianza fue plantada. Comencé a prestar más atención. Noté cómo Luciana publicaba fotos en restaurantes carísimos en Buenos Aires en días que Rodrigo me decía estar en reuniones en Mendoza. Percibí cómo mi hijo evitaba hablar sobre números específicos de las sucursales de Córdoba, siempre desviándose hacia asuntos generales cuando yo preguntaba. Decidí entonces buscar a Javier, mi contador de confianza, un señor discreto, con sus lentes de lectura siempre colgados en el cuello
por una cadenita fina y que conocía cada centavo que entraba y salía de mis empresas. Doña Isabela dijo después de examinar los informes que yo había solicitado: hay algo extraño ocurriendo con las cuentas de las sucursales de Córdoba. Los números no cierran. Javier me mostró cómo los gastos habían aumentado significativamente en los últimos meses, sin justificación aparente. Había pagos por servicios de consultoría a empresas que él nunca había oído mencionar, comisiones exorbitantes para vendedores que ni siquiera aparecían en los registros de empleados. Quiero que investigue esas empresas de consultoría, pedía Javier, discretamente. Una semana después, Javier volvió con informaciones que confirmaron mis peores sospechas. Las 3 principales empresas que recibían los pagos más voluminosos estaban registradas a nombre de testaferros, pero todas tenían vínculos con personas cercanas a Luciana, su hermano, una prima e incluso su antigua compañera de facultad. Más perturbador aún fue descubrir transferencias regulares de estas empresas a cuentas en Uruguay. Cuentas abiertas a nombre de una empresa offshore llamada Quiroga Investments. No necesitaba ser ninguna genio para entender lo que estaba ocurriendo. Llamé a Catalina Aguirre para una reunión urgente. En su elegante despacho en el centro de Buenos Aires, con vista al obelisco, expuse todo lo que había descubierto. Doña Isabela, dijo ella con su tono siempre ponderado, lo que su hijo está haciendo configura un delito. Desvío de recursos, evasión de divisas, falsedad documental. Si quiere, podemos iniciar una acción penal. La idea de ver a mi único hijo enfrentando un proceso criminal me causaba un dolor físico. No importaba lo que hubiera hecho, seguía siendo mi hijo, el niño que un día sostuvo mi mano con tanta confianza. No quiero procesos, Catalina. Quiero una solución discreta que proteja mi patrimonio y el futuro de la empresa. Fue desde entonces que elaboramos el plan. Primero, Catalina preparó modificaciones en los contratos sociales de las empresas, removiendo gradualmente los poderes de Rodrigo sin que él lo percibiera. Documentos que parecían rutinarios, que mi hijo firmaba sin leer bien, pero que en realidad iban cercenando su autoridad. Paralelamente, Eduardo, en el banco, me ayudó a crear nuevas cuentas, hacia donde comencé a transferir parte de las ganancias, cuentas a las que Rodrigo no tenía acceso. También comencé a hacer un inventario detallado de todos los bienes de la familia, inmuebles, inversiones, obras de arte, para asegurarme de que nada estaba siendo transferido sin mi conocimiento. Mientras tanto, observaba atentamente el comportamiento de Rodrigo y Luciana. Las visitas a mi casa se volvían cada vez más raras y más cortas. Las llamadas telefónicas, antes diarias, ahora ocurrían 1 o 2 veces por semana, siempre apresuradas. En compensación, seguía sus vidas por las redes sociales de Luciana, viajes a Dubái, Maldivas, Aspen, siempre en hoteles 6 estrellas, cenas en restaurantes con chefs premiados, compras en boutiques exclusivas. Una noche, mientras navegaba por el Instagram de Luciana, vi algo que me hizo helar la sangre. En una foto tomada en la sala de su ático en Puerto Madero, al fondo, sobre una mesa lateral, había un objeto que reconocí inmediatamente, una escultura de bronce de Julio Leparc, un artista que yo admiraba profundamente, una pieza que estaba en mi despacho en la sede de la empresa. Llamé inmediatamente a Valentina, mi secretaria personal. Valen, aquella escultura de bronce que estaba en mi mesa, ¿dónde está? Doña Isabela, el señor Rodrigo se la llevó hace unas 2 semanas. Dijo que usted lo había autorizado, que quería que él la llevara a tu casa para mostrarlas a un amigo coleccionista. Nunca había autorizado tal cosa. Aquella escultura era especial para mí, un regalo de un viejo amigo joyero cuando abrí mi primera tienda. Rodrigo no solo estaba desviando dinero de la empresa, sino que ahora comenzaba a apropiarse de objetos personales míos. Esa misma semana, recibí una llamada de Willem van der Merwe, mi proveedor de diamantes de Ámsterdam. Isabela, querida, estoy un poco confundido, dijo con su acento característico. Recibí un email de tu hijo cancelando el pedido de diamantes para la colección de primavera. Dijo que habían encontrado un proveedor más ventajoso. Quedé perpleja. Aquel pedido era crucial para nuestra nueva colección, planificada hace meses. Los diamantes de Willem eran de calidad incomparable.
con certificación ética que nuestros clientes valoraban. No tenía sentido cancelar. Willem, no canceles nada. Mantén el pedido como acordamos. Voy a verificar qué está pasando y te llamo de vuelta. Cuando confronté a Rodrigo, se encogió de hombros como si fuera algo trivial. Encontré un proveedor en India que cobra 30% menos. Es un buen negocio, mamá. Necesitamos pensar en reducción de costos. Y la calidad, y la certificación ética. A nuestros clientes les importa eso. Nadie se preocupa realmente por esas cosas, mamá. Lo que importa es el precio. Aquello me impactó profundamente. No era solo una cuestión de desviar dinero. Rodrigo estaba comprometiendo los valores fundamentales de la empresa que construí. Destello Eterno siempre se destacó por la calidad impecable, por la ética en los negocios, por el compromiso con el origen responsable de las piedras preciosas. Ahora mi hijo estaba dispuesto a tirar todo eso por la borda por un margen mayor de ganancia, probablemente para desviar aún más dinero. Fue en ese momento que me di cuenta. No era solo mi dinero lo que estaba en juego, sino todo el legado que construí, la reputación de Destello Eterno, el futuro de cientos de empleados que dependían de la empresa, el compromiso con nuestros clientes y proveedores. No podía permitir que Rodrigo destruyera todo eso. Con esa certeza en el corazón, intensifiqué los preparativos. Catalina finalizó las modificaciones en mi testamento, creando una estructura que protegía el patrimonio y garantizaba la continuidad de la empresa. Eduardo preparó todos los documentos necesarios para las transferencias bancarias y el bloqueo de las cuentas administrativas por Rodrigo. Javier organizó un expediente completo con todas las evidencias de los desvíos, en caso de que fuera necesario usarlas. Paralelamente, comencé a preparar a Gabriela para asumir un papel mayor en la empresa. Ella trabajaba conmigo desde hacía más de 15 años, comenzando como vendedora y creciendo hasta convertirse en gerente general. Conocía todos los aspectos del negocio y, más importante, compartía mis valores y mi visión para la empresa. Gabriela, le dije durante un almuerzo reservado, necesito que estés lista para asumir más responsabilidades. Estoy planeando algunos cambios en la estructura de la empresa. No entré en detalles sobre lo que estaba ocurriendo, pero Gabriela era lo suficientemente perspicaz para entender que algo serio estaba en curso. Ella solo asintió, con aquella determinación tranquila que siempre admiré en ella. Estaré lista para lo que sea necesario, doña Isabela. También comencé a acercarme más a mis nietos, Sofía y Tomás. Siempre tuvimos una relación cercana, pero me di cuenta de que necesitaba fortalecerla aún más. Ellos eran el futuro de la familia y quería asegurarme de que entenderían mis decisiones cuando todo saliera a la luz. Sofía, con sus 23 años, estudiaba diseño de joyas y frecuentemente me visitaba en el taller de Recoleta, donde desarrollábamos piezas exclusivas. Tenía un talento nato para el diseño, una mirada sensible para formas y colores. Durante esas visitas, compartía con ella no solo técnicas y conocimientos sobre joyas, sino también historias sobre cómo construí la empresa, sobre los valores que me guiaron. Tomás, a los 19 años, era más reservado. Estudiaba administración y hacía prácticas en el área financiera de una multinacional. Lo invité a almuerzos regulares, donde discretamente sondeaba sus visiones sobre negocios, ética empresarial, responsabilidad familiar. Me alegraba descubrir que, a pesar de la influencia de su padre, Tomás tenía principios sólidos y una comprensión madura sobre el valor del trabajo honesto. Mientras estos preparativos ocurrían, noté un cambio en el comportamiento de Rodrigo. Comenzó a aparecer más en mi casa, siempre con regalos caros, siempre haciendo cuestión de mencionar cómo estaba cuidando bien de las sucursales de Córdoba, cómo las ganancias estaban creciendo. Una actuación bien ensayada que ya no me convencía. Lo que él no sabía era que ya había enviado auditores independientes para verificar la situación real de las tiendas. El informe que recibí fue alarmante. El inventario estaba mermado, los empleados desmotivados por la falta de liderazgo presente, las ventas cayendo. La imagen próspera que Rodrigo pintaba era completamente falsa. También comenzaron a surgir con más frecuencia aquellos comentarios sobre descansar, disfrutar la vida, encontrar un lugar más tranquilo para vivir. Una vez, Luciana llegó a dejar casualmente sobre mi mesa un folleto de una residencia para ancianos lujosa.
Muchas amigas de mi madre están yendo allí, doña Isabela, dijo, con aquella sonrisa falsa que no alcanzaba sus ojos fríos. Dicen que es maravilloso. Tienen actividades todo el día, asistencia médica a las 24 horas. Tomé el folleto y agradecí con una sonrisa igualmente falsa. En cuanto se fueron, lo tiré a la basura. Estaba claro lo que pretendían: alejarme completamente, aislarme en algún rincón mientras asumían control total de todo lo que construí. Fue entonces que decidí que era hora de la confrontación final. Organicé una cena en mi casa, alegando que tenía anuncios importantes sobre el futuro de la empresa. Invité a Rodrigo y Luciana, obviamente, pero hice cuestión de que mis nietos y Gabriela también estuvieran presentes. Quería testigos para lo que estaba por suceder. Preparé todo meticulosamente: el menú con los platos favoritos de cada uno, la mesa impecablemente arreglada, el vino especial abierto para respirar horas antes. Una escenificación perfecta de normalidad familiar para lo que sería en realidad el momento de la verdad. Y así llegamos a aquel instante decisivo. Rodrigo, incapaz de contener su frustración al oírme hablar sobre los planes de expansión que yo misma conduciría, explotando con aquellas palabras crueles. Estás aquí porque me obligaron, pero debes saber que no quería que estuvieras aquí. No eres bienvenida. Tu lugar está en el asilo. Ahora, con Eduardo al teléfono confirmando cada detalle del plan B, observé el rostro de mi hijo transformarse. El shock, la incredulidad, el miedo creciente al percibir que su madre, aquella que él subestimó, aquella que juzgó manipulable y frágil, estaba a punto de mostrar quién realmente controlaba el juego. Lo que ni Rodrigo ni nadie en esa mesa sabía era que mi plan B incluía una carta bajo la manga que cambiaría todo el tablero. Una carta llamada Martín Quiroga, mi primogénito, el hijo que tuve antes de mi matrimonio y que di en adopción siendo muy joven. Un hijo con quien mantuve contacto secreto durante décadas, que creció para convertirse en un respetado joyero en Medellín, Colombia. Un hijo que, a diferencia de Rodrigo, nunca traicionó mi confianza ni olvidó el valor del trabajo honesto. Fue Martín quien, meses atrás, me alertó de que alguien estaba ofreciendo diseños exclusivos de Destello Eterno a competidores colombianos. Diseños que aún no habían sido lanzados, que solo personas dentro de la empresa conocían. Mamá, alguien muy cercano te está traicionando, me dijo Martín por teléfono. Y tengo pruebas. Aquellas pruebas, sumadas a lo que Javier y los auditores habían descubierto, componían un expediente devastador contra Rodrigo y Luciana. Un expediente que ahora estaba siendo activado con una simple llamada telefónica. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», tartamudeó Rodrigo, su voz alternando entre rabia y pánico. A su lado, Luciana dejó caer la copa de vino que sostenía, manchando el lino blanco del mantel con un rojo intenso que parecía simbolizar perfectamente el momento. Colgué el teléfono después de confirmar con Eduardo que todo sería ejecutado inmediatamente. Un silencio sepulcral se apoderó del comedor. Mis nietos, Sofía y Tomás, estaban paralizados, sus ojos abiertos de par en par alternando entre mí y su padre. Gabriela mantenía una expresión serena, casi como si esperara este momento desde hace tiempo. «¿Qué estoy haciendo?», repetí la pregunta de Rodrigo, colocando el celular calmadamente sobre la mesa. «Estoy protegiendo lo que es mío, lo que construí con décadas de trabajo honesto». Respiré profundamente. Aquel era el momento para el cual me había preparado mentalmente durante meses. No había vuelta atrás. «Rodrigo, ¿crees que no sé sobre las cuentas en Uruguay? ¿Sobre Quiroga Investments? ¿Sobre los desvíos sistemáticos de las sucursales de Córdoba?» Su rostro palideció. Luciana comenzó a temblar visiblemente. «¿De qué estás hablando?», intentó, pero su voz traicionó la mentira. «Por favor, no insultes mi inteligencia más de lo que ya has hecho». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Tengo pruebas de cada centavo que has desviado en los últimos 5 años». Tomé mi bolso y saqué un pendrive que entregué a Gabriela. «Aquí está una copia, Gabriela. Toda la documentación, incluyendo los informes de los auditores independientes que envié a Córdoba el mes pasado». Gabriela asintió, guardando el dispositivo con cuidado. «¿Auditores?». Rodrigo se atragantó. «¿Enviaste auditores a mis tiendas sin avisarme?». «¿Tus tiendas?». Levanté las cejas.
Interesante elección de palabras, hijo. Pero no, las tiendas no son tuyas, nunca lo fueron. Son parte de Destello Eterno, empresa de la cual acabas de ser oficialmente desvinculado. Sofía llevó la mano a su boca, ahogando un sollozo. Tomás miraba a su padre con una expresión que mezclaba decepción y rabia. «No puedes hacer esto. Soy tu hijo, tu heredero», Rodrigo gritó, levantándose tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás. «Sí, eres mi hijo, y esa es la única razón por la cual no te estoy entregando a la policía en este preciso momento». Mantuve la voz calma, contrastando con su desesperación creciente. En cuanto a ser mi heredero, eso también acaba de cambiar. Miré a mis nietos. Sofía, Tomás, lamento que estén presenciando esto, pero quizás sea importante que vean la verdad sobre su padre. Luciana, finalmente recuperando la capacidad de hablar, avanzó en mi dirección. «No puedes hacer esto. No puedes simplemente cambiar tu testamento así. En realidad, puedo y lo hice». Catalina Aguirre preparó todo meticulosamente. «Es perfectamente legal». Sonreí levemente. Deberían haber estudiado mejor las leyes de herencia antes de comenzar sus pequeños esquemas. En ese momento, escuché un sonido familiar, un ladrido bajo, seguido por el arrastrar de patas en el piso de madera. Mi viejo labrador dorado, Canelo, entró en el comedor. A pesar de la artritis que volvía sus movimientos lentos, mantenía aquella dignidad elegante que siempre admiré. Vino directamente hacia mí, ignorando el caos emocional que dominaba el ambiente, y colocó su gran cabeza en mi regazo, mirándome con aquellos ojos marrones llenos de devoción incondicional. Acaricié sus orejas suaves. «Este perro tiene más lealtad en un pelo que tú en todo tu cuerpo, Rodrigo». «¿Qué quieres decir con eso?», Rodrigo preguntó, ahora visiblemente abatido. «Quiero decir que acabo de transferir el 70% de mis bienes a una fundación que cuidará de Canelo mientras viva. Después, continuará operando como un refugio para animales abandonados». Hice una pausa. «El otro 30% va para Sofía y Tomás, pero en un fondo que solo podrán acceder si trabajan efectivamente en la empresa por lo menos 10 años». «¿Un perro?», Luciana chilló, su voz alcanzando un tono casi inaudible. «¿Dejaste tu fortuna a un perro?». «No a un perro, Luciana, a una fundación benéfica que llevará el nombre de Canelo», corregí pacientemente. «Y sí, Canelo recibirá más atención y cuidado de lo que ustedes jamás soñaron darme». Rodrigo se derrumbó en la silla de al lado, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «Mamá, por favor, fue un momento de enojo. No puedes tomar esto en serio». «¿Un momento de enojo?», repetí sus palabras lentamente. «Desviar dinero sistemáticamente durante 5 años es un momento de enojo. Abrir cuentas secretas en el exterior es un momento de enojo. Planear alejarme de mi propia empresa es un momento de enojo». Miré a mis nietos nuevamente. El rostro de Sofía estaba marcado por lágrimas silenciosas, pero sus ojos demostraban una comprensión madura de la situación. Tomás mantenía la mirada fija en la mesa, procesando todo lo que oía. «Sofía, Tomás, quiero que sepan que nada de esto es culpa de ustedes». Mi voz se suavizó al dirigirme a ellos. «Siempre tuvieron y siempre tendrán mi amor incondicional. La decisión sobre el fondo no es un castigo, sino una protección. Quiero que entiendan el valor del trabajo honesto, el significado de construir algo con las propias manos». Tomás finalmente levantó los ojos, encontrando los míos. «Abuela, yo sospechaba que algo andaba mal. Veía cómo papá y mamá gastaban, siempre más de lo que deberían poder, pero nunca imaginé que fuera algo así. ¿Por qué nunca dijiste nada, querido?». «¿Cómo podría? Es mi padre». Su voz falló. «Pensé que tal vez había hecho inversiones exitosas, o que tú estabas dando más de lo que yo imaginaba». No quería creer. Extendí la mano sobre la mesa, tocando ligeramente sus dedos. «Comprendo. Es difícil ver la verdad cuando se trata de personas que amamos». Sofía secó las lágrimas con una servilleta. «¿Qué pasa ahora, abuela?». «Ahora la vida continúa». Me giré hacia Gabriela. «A partir de mañana, asumes oficialmente la presidencia de Destello Eterno. Todos los documentos ya están listos para tu firma». Gabriela asintió con determinación. «No la decepcionaré, doña Isabela. Sé que no». Le sonreí, sintiendo una ola de alivio al saber que mi empresa estaría en manos competentes y confiables. Rodrigo, que parecía momentáneamente aturdido por el shock,
Súbitamente avanzó en mi dirección, agarrando mi muñeca con fuerza. «¡No puedes hacerme esto! ¡Soy tu hijo! ¡Tu único hijo!». El dolor en mi muñeca era agudo, pero lo que realmente dolía era ver la rabia ciega en sus ojos, la ausencia completa de cualquier remordimiento o comprensión de lo que había hecho. Antes de que pudiera responder, Tomás se levantó de un salto y sostuvo el brazo de su padre. «¡Suéltame, Polel, abuela! ¡Ahora!». La firmeza en la voz de mi nieto sorprendió a todos, incluyendo a Rodrigo, quien aflojó el agarre involuntariamente. «Has deshonrado a nuestra familia, papá». Tomás continuó, su voz temblorosa pero decidida. «Robaste a tu propia madre, la mujer que te dio todo. ¿Cómo pudiste?». Rodrigo parecía no tener respuesta. Su mirada vagaba desesperadamente por la habitación, como un animal acorralado. Luciana, siempre pragmática, decidió cambiar de táctica. De repente, su expresión se transformó. Sus ojos se llenaron de lágrimas artificiales. Su voz adquirió un tono suplicante. «Doña Isabela, por favor, piénselo bien. Somos familia. Las familias cometen errores, pero permanecen unidas. Podemos arreglar esto. Rodrigo puede devolver el dinero. Puede trabajar para reconquistar su confianza. No tiene que ser así». La miré largamente, observando cada detalle calculado de su actuación. El temblor estudiado en el labio inferior, las manos entrelazadas en súplica, la postura ligeramente encorvada para parecer más pequeña, más vulnerable. «Luciana, eres una actriz razonable, pero no lo suficiente», respondí calmadamente. «Y tienes razón en una cosa. Las familias permanecen unidas, pero lo que ustedes crearon no es una familia, es una farsa». Me levanté lentamente, acomodando la servilleta sobre la mesa. «Esta cena ha terminado. Les pido que salgan de mi casa ahora. No iremos a ninguna parte hasta que resolvamos esto». Rodrigo golpeó el puño en la mesa, haciendo tintinear los cubiertos. «En realidad sí lo harán», respondí tranquilamente, sacando el celular del bolsillo nuevamente. «A menos que prefieran explicarle los desvíos de dinero a la Policía Federal. Estoy segura de que el comisario Barrera estaría muy interesado en las operaciones de Quiroga Investments». La mención a la Policía Federal fue el golpe final. Vi el último vestigio de resistencia desaparecer de los ojos de Rodrigo. Sabía que no estaba faroleando. «Vamos, Luciana», dijo finalmente, jalando a su esposa por el brazo. «Esto no termina aquí, mamá. Vamos a impugnar ese testamento ridículo. Son libres de intentarlo. Catalina está preparada para cualquier impugnación legal». Me encogí de hombros. «Pero recuerden, cualquier proceso significa exposición pública. Estoy segura de que la prensa adoraría saber cómo el heredero de Destello Eterno robó a su propia madre». Eso los detuvo completamente. El escándalo sería devastador no solo para sus reputaciones, sino para sus conexiones sociales cuidadosamente cultivadas. Luciana, especialmente, con su imagen de influencer perfecta, no podría sobrevivir a tal exposición. Rodrigo me lanzó una última mirada, una mezcla tóxica de rabia, miedo y, sorprendentemente, una pizca de respeto renuente. Entonces tomó su abrigo y jaló a Luciana hacia la puerta. Antes de que salieran, llamé. «Rodrigo». Se detuvo, pero no se giró. «Debes saber que te amé más que a nada en esta vida. Te cargué en brazos cuando estabas enfermo. Trabajé 18 horas al día para darte lo mejor. Solo necesitaba un poco de respeto a cambio». Su espalda se puso rígida, pero no respondió. Un momento después, la puerta de entrada se cerró con fuerza y se habían ido. El silencio que siguió tenía una cualidad casi tangible. Miré a los tres que permanecieron, Sofía, Tomás y Gabriela, y sentí un cansancio profundo dominarme, como si hubiera corrido una maratón. Sofía fue la primera en moverse, viniendo hasta mí y abrazándome con fuerza. «Lo siento, abuela. Lo siento mucho». Devolví el abrazo, sintiendo el perfume suave de su cabello. «No es tu culpa, querida. Nada de esto es tu culpa». Tomás se unió al abrazo, sus brazos fuertes envolviendo a ambas. «Estamos contigo, abuela, siempre». Cuando nos separamos, vi que Gabriela observaba la escena con ojos húmedos, una expresión de profundo respeto en su rostro. «Gabriela, tú también eres familia ahora». Extendí la mano hacia ella. «Siempre lo fuiste, en realidad». Ella apretó mi mano entre las suyas. «Gracias por confiar en mí, doña Isabela. Prometo honrar este legado todos los días».
Canelo, que había permanecido quieto durante toda la escena, se acercó nuevamente, su cuerpo robusto acomodándose contra mis piernas como si quisiera ofrecerme apoyo. «¿Y tú, mi viejo amigo?». Me incliné para acariciar su cabeza. «Parece que acabas de convertirte en uno de los perros más ricos de Argentina». Una sonrisa genuina surgió en mis labios por primera vez en aquella noche. No era una sonrisa de triunfo o venganza, sino de alivio, como si un peso enorme hubiera sido removido de mis hombros. «Sofía, Tomás, por favor, quédense esta noche. La casa es demasiado grande para mí y Canelo». Mis nietos aceptaron prontamente. Gabriela se despidió, prometiendo volver temprano a la mañana siguiente para comenzar la transición oficial en la empresa. Más tarde, sentada en la terraza con una copa de vino y Canelo dormido a mis pies, reflexioné sobre los eventos de la noche. El cielo de Buenos Aires, raramente estrellado debido a la contaminación, exhibía una constelación sorprendentemente visible. Tal vez fuera una señal. Pensé con una sonrisa melancólica. No había alegría en la decisión que tomé, solo la certeza de que era necesaria. Rodrigo necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias, que la lealtad y el respeto no son mercancías negociables. Tal vez algún día lo comprendería. Tomé un sorbo de vino, dejando que el líquido reposara en mi lengua antes de tragar. Era un Malbec argentino, corpulento e intenso, con notas de frutas rojas maduras y un final persistente de especias. El mismo vino que Rodrigo había traído en una de sus visitas, probablemente comprado con dinero desviado de la empresa. La ironía no se me escapó y una pequeña risa escapó de mis labios. La vida tenía sus giros curiosos. ¿Quién diría que a los 72 años estaría recomenzando, reinventando mi vida y mis negocios? Recordé un ático que había comprado recientemente en Puerto Madero, un capricho que había mantenido en secreto, una escapatoria para cuando necesitara paz. Tal vez fuera hora de usarlo. Una nueva fase, un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera mis nietos o Gabriela, era que mi plan tenía una fase más, una fase que involucraba a alguien que cambiaría completamente las reglas del juego. Martín Quiroga. Martín, mi primogénito, el hijo que tuve a los 18 años, fruto de un amor de juventud y que me vi obligada a dar en adopción por presiones familiares. Un secreto que guardé durante décadas, incluso de mi difunto esposo. Nunca perdí el contacto con Martín. Lo vi crecer de lejos, enviando cartas, haciendo llamadas discretas, reuniéndonos ocasionalmente en ciudades neutras donde nadie nos conociera. Vi cómo se convirtió en un hombre íntegro, en un talentoso joyero en Medellín, un hombre que, a diferencia de Rodrigo, valoraba el trabajo honesto y la lealtad. Fue Martín quien me alertó sobre los diseños exclusivos de Destello Eterno que alguien estaba ofreciendo a competidores en Colombia. Fue él quien investigó y descubrió que detrás de todo estaba no solo Rodrigo, sino también Luciana, quien resultó ser sobrina de uno de nuestros mayores competidores. Durante meses, Martín y yo planeamos cuidadosamente cómo proceder. Él fue quien sugirió la idea de la Fundación Canelo como una forma de proteger el patrimonio. También fue quien propuso algo aún más audaz, una fusión entre su exitosa joyería colombiana y Destello Eterno, creando el mayor grupo joyero de América Latina. Mañana, Martín llegaría a Buenos Aires. Mañana revelaría a todos su existencia. Mañana, Rodrigo descubriría que no solo había perdido su herencia, sino que había sido superado por un hermano que nunca supo que existía. Un hermano que, a pesar de no haber recibido nada de mí durante su crianza, me había demostrado más lealtad que el hijo que lo tuvo todo. Sonreí para mí misma, imaginando la escena que se desarrollaría. No era venganza lo que buscaba, sino justicia, una forma de asegurar que todo lo que construí continuaría en las manos correctas, con los valores correctos. Con ese pensamiento reconfortante, me levanté lentamente, llamé a Canelo y entramos juntos en la casa silenciosa, listos para el primer día del resto de nuestras vidas. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, uno que ni siquiera yo podía haber imaginado cuando todo esto empezó. La mañana siguiente a aquel fatídico encuentro, amaneció con un cielo despejado sobre Buenos Aires, como si la naturaleza quisiera contrastar con la tormenta
que había arrasado mi vida familiar. Me desperté antes del alba, algo habitual en mí desde hace décadas. Algunos hábitos no cambian ni siquiera después de los 70, especialmente aquellos forjados en años de trabajo incansable. Canelo dormía plácidamente a los pies de mi cama, roncando suavemente. Al verlo, no pude evitar sonreír. «Buenos días, heredero», susurré, acariciando su cabeza canosa. Él abrió un ojo, me miró con esa devoción incondicional que solo los perros saben dar y volvió a dormirse. Me vestí con particular esmero esa mañana. No cualquier atuendo serviría para el día que tenía por delante. Elegí un traje sastre color azul marino, una blusa de seda crema y las perlas que mi difunto esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Joyas sencillas pero elegantes, como siempre había sido mi estilo. El verdadero lujo nunca grita, solía decir a mis clientes. Bajé a la cocina y encontré a Sofía ya despierta preparando café. Su rostro mostraba signos evidentes de haber llorado durante la noche, pero había una determinación nueva en su mirada, una madurez repentina nacida del dolor. «Buenos días, abuela», dijo, acercándose para besarme la mejilla. «¿Cómo dormiste?» «Sorprendentemente bien», respondí con sinceridad, como si me hubiera quitado un peso de encima. «Yo apenas pude cerrar los ojos», confesó, sirviendo 2 tazas de café. No dejó de pensar en papá, en todo lo que hizo. Siento como si hubiera vivido con un extraño todos estos años. Tomé su mano entre las mías. «Tu padre no siempre fue así, Sofía. Hubo un tiempo en que sus ojos brillaban con ilusiones honestas, con ambiciones legítimas. Algo se torció en el camino. ¿El dinero? El dinero no corrompe por sí solo», reflexioné. «Revela lo que ya está dentro de nosotros. Amplifica nuestra verdadera naturaleza». Tomás se unió a nosotras poco después, con aspecto cansado pero resuelto. Desayunamos en silencio, cada uno procesando los eventos de la noche anterior a su manera. A las 8 en punto, Gabriela llegó como había prometido. Venía acompañada por Catalina Aguirre, mi abogada, y por Eduardo Pacheco del banco. Los 3 traían carpetas y documentos, listos para formalizar la transición. «Buenos días a todos», saludó Gabriela con su habitual eficiencia. «Tenemos mucho trabajo por delante». Durante la hora siguiente, firmamos papeles, revisamos estatutos, confirmamos transferencias. Mis nietos observaban en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas para entender mejor el funcionamiento de la empresa que algún día podría ser suya si demostraban merecerla. A las 9:30, mi teléfono sonó. Era Valentina, mi secretaria en la sede de Destello Eterno. «Doña Isabela», su voz sonaba tensa. «El señor Rodrigo está aquí. Insiste en entrar a su oficina, dice que necesita recoger cosas personales. Los guardias lo están conteniendo en el lobby, pero está armando un escándalo». «Que espere ahí», respondí con calma. «Llegaremos en 20 minutos». Cuando colgué, todos me miraban expectantes. «Rodrigo está en la oficina creando problemas», expliqué. «Es mejor que vayamos ahora mismo. De hecho, es perfecto. Todos necesitan estar allí para lo que va a suceder». «¿Qué va a suceder, abuela?», preguntó Tomás intrigado. «La verdad, querido, la verdad completa». Nos dirigimos al edificio corporativo de Destello Eterno, en la calle Florida, en pleno centro porteño. El imponente edificio de 12 pisos, con su fachada art déco restaurada meticulosamente, era otro de mis orgullos. Lo había adquirido 10 años atrás, cuando la empresa alcanzó su mayor expansión. Al llegar, la escena en el lobby era exactamente como Valentina había descrito. Rodrigo, visiblemente alterado, gritaba a los guardias de seguridad que bloqueaban su acceso a los ascensores. Luciana estaba a su lado, intentando parecer digna a pesar de la situación, pero el maquillaje corrido delataba que también había pasado una noche difícil. «Exijo entrar. Esta empresa es tanto mía como de ella», vociferaba Rodrigo. «Ya no, hijo», dije con voz clara, entrando al lobby flanqueada por Gabriela, Catalina y mis nietos. «Ya no». Rodrigo se giró bruscamente. Al vernos, su rostro pasó de la rabia al desconcierto. «¿Qué hacen todos aquí? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de intervención familiar?» «Algo así», respondí. «Vamos a mi despacho. Hay alguien que quiero presentarles a todos. No voy a ninguna parte hasta que me expliques qué diablos pasó anoche», espetó. «¿Realmente crees que puedes desheredarme así? ¿Darle todo a un perro? Es absurdo. Cualquier juez verá que estás senil.
Varios empleados que pasaban por el lobby se detuvieron, observando la escena con evidente incomodidad. Noté cómo algunos intercambiaban miradas, como confirmando rumores que seguramente ya circulaban por toda la empresa. Rodrigo, mi voz era baja pero firme. Puedes seguirme al despacho y mantener algo de dignidad, o puedes seguir haciendo un espectáculo aquí, frente a todos estos empleados que pronto sabrán exactamente lo que has estado haciendo con el dinero de la empresa. Tú eliges. Eso pareció calmarlo momentáneamente. Miró a su alrededor, notando por primera vez los rostros curiosos que nos rodeaban. Bien, cedió finalmente. Vamos arriba. Pero esto no ha terminado. No ha terminado, coincidí. De hecho, apenas está comenzando. Subimos en 2 ascensores separados hasta el 10º piso, donde se encontraba mi oficina. Al salir al pasillo, noté que Valentina parecía nerviosa, algo inusual en ella. Doña Isabela me saludó levantándose de su escritorio. Su visita llegó hace 10 minutos. Está esperando en la sala de juntas, como indicó. Asentí agradecida. Perfecto, Valentina. Por favor, asegúrate de que no nos interrumpan. Rodrigo me miró con suspicacia. ¿Qué visita? ¿De qué está hablando? Paciencia, hijo, lo sabrás muy pronto. Entramos todos a la amplia sala de juntas con vista panorámica a la ciudad. Y allí, de pie junto a la ventana, contemplando el horizonte de Buenos Aires, estaba Martín Quiroga. Se giró al oírnos entrar. A sus 55 años, Martín imponía presencia, alto, de complexión fuerte, con canas prematuras que le daban un aire distinguido. Vestía un traje gris impecable y una corbata azul oscuro que resaltaba sus ojos, mis ojos. Buenos días a todos, saludó con su acento colombiano suavizado por años de trato internacional. Su mirada se detuvo brevemente en cada rostro hasta fijarse en Rodrigo. ¿Quién es este?, preguntó Rodrigo confundido. Tomé aire. El momento había llegado. Rodrigo, Sofía, Tomás, Gabriela, Luciana. Les presento a Martín Quiroga, mi hijo primogénito. El silencio que siguió fue absoluto, como si alguien hubiera extraído todo el oxígeno de la habitación. Rodrigo me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Tú qué?, balbuceó finalmente. Mi hijo, repetí con firmeza. Tu hermano mayor. Esto es ridículo. Rodrigo soltó una risa forzada. ¿Esperas que crea que de repente tienes otro hijo? Un hijo secreto que aparece justo cuando quieres desheredarme. ¿Qué es esto? ¿Una telenovela barata? No hay nada de repentino en esto, Rodrigo, respondió Martín con calma. He estado en la vida de nuestra madre desde siempre, aunque tú no lo supieras. Tenía 18 años cuando quedé embarazada de Martín, expliqué. Era otra época, otra sociedad. Mi familia me obligó a darlo en adopción, pero nunca perdí contacto con él. Lo he visto crecer, convertirse en un hombre de bien, crear su propio negocio de joyería en Medellín. Un negocio honesto, construido con trabajo duro. Esto es absurdo, insistió Rodrigo, pero noté que su voz ya no sonaba tan segura. Catalina extrajo varios documentos de su maletín y los deslizó sobre la mesa. Aquí está el certificado de nacimiento original, los papeles de adopción, pruebas de ADN realizadas hace 2 décadas y diversos documentos legales que confirman la identidad de Martín como hijo biológico de doña Isabela. Sofía y Tomás se acercaron a los papeles, examinándolos con asombro. ¿Por qué nunca nos contaste sobre él, abuela?, preguntó Sofía, su voz temblando ligeramente. Por protección, querida. Por protección a todos. Tu abuelo nunca supo de la existencia de Martín. Fue el secreto que llevé conmigo durante mi matrimonio, no por vergüenza, sino por respeto a los deseos de mi esposo, de creer que Rodrigo era su primogénito. Y después se volvió más fácil mantener la separación. Martín construyó su propia vida en Colombia, con su propia familia. ¿Tienes familia?, preguntó Tomás a Martín con genuina curiosidad. 2 hijos y una nieta, respondió Martín con una sonrisa cálida. Tus primos, aunque nunca se hayan conocido. Esto es un montaje, interrumpió Rodrigo golpeando la mesa. No sé quién es este hombre ni cuánto le pagaste para que finja ser tu hijo, pero no me lo trago. Siempre tan escéptico, hermano. Martín meneó la cabeza. Pero en este caso, tu incredulidad es comprensible. Sin embargo, no estoy aquí para que me creas o me aceptes. Estoy aquí porque nuestra madre me necesita y porque tú has traicionado su confianza de la peor manera posible. ¿De qué habla?
Luciana intervino por primera vez, su voz tensa. Martín sacó su propio teléfono y proyectó varias imágenes en la pantalla de la sala. Fotografías de Rodrigo reuniéndose con hombres de aspecto ejecutivo en restaurantes discretos. Copias de emails donde ofrecía diseños exclusivos de Destello Eterno a competidores. Y lo más devastador, una fotografía de Luciana entregando un portafolio a un hombre mayor que reconocí inmediatamente como Ricardo Mendoza, dueño de nuestra mayor competencia en Argentina. Tu esposa, Rodrigo, dijo Martín con frialdad, es sobrina de Ricardo Mendoza. Su matrimonio contigo fue planeado desde el principio como una forma de infiltrarse en Destello Eterno. Y tú, cegado por su belleza y tu propia codicia, caíste directamente en la trampa. Luciana palideció. Por primera vez desde que la conocía, parecía completamente desarmada, incapaz de mantener su fachada de perfección. Eso no es, comenzó, pero se detuvo, incapaz de completar la negación. Ricardo Mendoza ha intentado competir con Destello Eterno durante décadas. Siempre un paso atrás, continuó Martín. Cuando su sobrina comenzó a trabajar en marketing de lujo, vio la oportunidad perfecta. Te identificó como el punto débil de la empresa, Rodrigo. El hijo ambicioso y resentido que sentía que merecía más rápido. ¿Cómo supiste todo esto?, preguntó Tomás, visiblemente impactado. Porque intentaron hacer lo mismo conmigo, respondió Martín. Hace 8 meses, un representante de Mendoza se acercó a mi empresa en Colombia, ofreciendo una colaboración. Cuando investigué, descubrí toda la operación. Y cuando supe que involucraba a la empresa de mi madre, actué inmediatamente. Rodrigo miraba ahora a Luciana con una mezcla de horror y traición, como si finalmente comprendiera la magnitud de lo que había sucedido. ¿Es cierto?, le preguntó con voz quebrada. ¿Todo fue una mentira? ¿Nosotros, nuestra vida juntos? Luciana no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. El plan era simple pero efectivo, continuó Martín, implacable. Primero aislarte de tu madre, hacerte creer que ya no te valoraba. Después, desviar fondos para crear la ilusión de riqueza a la que Luciana te acostumbró. Finalmente, cuando Isabela fuera lo suficientemente mayor, presionarla para que se retirara, dejándote en control total. En ese momento, con los diseños robados y los secretos comerciales en su poder, Mendoza Joyas lanzaría colecciones idénticas a menor precio, destruyendo la reputación de Destello Eterno. Me senté pesadamente, sintiendo el peso de estas revelaciones. Una cosa era descubrir el robo, otra completamente diferente era comprender que todo había sido una conspiración elaborada, que mi hijo no solo había sido un ladrón, sino también una víctima manipulada. Rodrigo, dije suavemente, ¿entiendes ahora por qué tuve que hacer lo que hice anoche? No solo estabas robándome a mí, estabas inconscientemente ayudando a destruir todo lo que construí. Mi hijo parecía devastado, hundido en su silla, mirando al vacío. Luciana, por su parte, parecía calcular sus opciones, siempre pragmática incluso en la derrota. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Sofía, rompiendo el tenso silencio. Me levanté, recuperando mi compostura. Ahora comenzamos de nuevo. Martín y yo hemos estado planificando una fusión entre su empresa colombiana y Destello Eterno. Juntos formaremos el mayor grupo joyero de América Latina, con Gabriela como presidenta ejecutiva aquí en Argentina y Martín supervisando las operaciones internacionales. ¿Y nosotros?, preguntó Tomás, refiriéndose a él y su hermana. Ustedes, si así lo desean, tendrán la oportunidad de aprender el negocio desde sus cimientos, como yo lo hice, como Martín lo hizo, no por ser mis nietos, sino por lo que puedan aportar con su talento y dedicación. Miré a Rodrigo, que seguía inmóvil, aparentemente en shock. En cuanto a ti, hijo, las puertas no están completamente cerradas. Si demuestras verdadero arrepentimiento, si estás dispuesto a reparar el daño causado, podría haber un camino de regreso, no a la posición que creías merecer por derecho, sino a una que te ganes con esfuerzo y lealtad. Rodrigo levantó finalmente la mirada, sus ojos enrojecidos. ¿Por qué me darías otra oportunidad después de todo lo que hice? Porque soy tu madre, respondí simplemente, y porque quiero creer que en algún lugar dentro de ti todavía existe aquel niño que soñaba con vender joyas como mamá,
aquel niño que se maravillaba con el brillo de los diamantes y la historia detrás de cada piedra preciosa. Luciana se levantó abruptamente. Esto es ridículo. No pueden probar nada de lo que están diciendo sobre mí o mi tío. En realidad, intervino Catalina. Tenemos grabaciones, transferencias bancarias, testimonios de empleados, suficiente para un caso criminal bastante sólido si doña Isabela quisiera proceder por esa vía, lo cual no haré, aclaré, siempre y cuando ambos se alejen pacíficamente de la empresa y de nuestra familia. La sala quedó en silencio nuevamente. El futuro se desplegaba ante nosotros, incierto pero lleno de posibilidades. Un nuevo capítulo estaba comenzando para Destello Eterno, para mi familia reconstruida, para mí misma. Martín se acercó y colocó su mano sobre mi hombro, un gesto simple pero cargado de significado. Después de décadas viviendo en las sombras de mi vida, finalmente podía ocupar su lugar legítimo, no como un reemplazo de Rodrigo, sino como una adición, una pieza del rompecabezas familiar que siempre había faltado. Miré por la ventana hacia la ciudad que me había visto luchar, caer y levantarme innumerables veces. Buenos Aires, con su mezcla de elegancia europea y pasión latinoamericana, tan parecida a mí misma, y pensé en el nuevo hogar que me esperaba en Puerto Madero, en las mañanas despertando con vista al río, en las tardes compartidas con Catalina, en las visitas de mis nietos y, quizás algún día, de mis bisnietos. A mis 72 años, cuando muchos pensaban que mi historia estaba terminando, yo sabía que apenas comenzaba un nuevo capítulo, uno escrito con la sabiduría de las cicatrices y la libertad que solo viene de enfrentar nuestros miedos más profundos. Bien, dije finalmente, dirigiéndome a todos los presentes. Tenemos mucho trabajo por delante. Comencemos. 6 meses transcurrieron desde aquel día en la sala de juntas donde todas las verdades salieron a la luz. 6 meses de transformaciones, de sanación, de reconstrucción. El otoño porteño desplegaba ahora su paleta de ocres y dorados sobre los árboles de mi nuevo hogar en Puerto Madero. Un reflejo perfecto de esta etapa dorada de mi vida que nadie, ni yo misma, hubiera anticipado a mis 72 años. Me encontraba en la terraza de mi ático, contemplando cómo el sol del atardecer teñía el río de la Plata con reflejos cobrizos. Canelo dormitaba a mis pies, cada día más lento pero igualmente fiel. A su lado, un pequeño bulldog francés de apenas 3 meses jugaba torpemente con una pelota. Lo había adoptado hace apenas unas semanas del refugio, que ahora llevaba el nombre de mi viejo amigo, Fundación Canelo. Parece que Tango y tú se están llevando bien, comentó Catalina, saliendo a la terraza con 2 copas de vino blanco. Es bueno para Canelo tener compañía joven, respondí aceptando la copa. Le recuerda que aún hay vida por delante. Catalina se sentó en la silla contigua, observando la vista con apreciación. Has creado un verdadero paraíso aquí, Isabela. No podía negarlo. El ático se había convertido exactamente en lo que necesitaba. Un santuario de paz, belleza y nuevos comienzos. Cada rincón reflejaba esta nueva etapa. Colores claros, muebles contemporáneos, obras de arte de artistas emergentes, muchas de ellas mujeres mayores, cuyo talento estaba siendo finalmente reconocido en la galería que había fundado. ¿A qué hora llegan todos?, preguntó Catalina. Sobre las 8. Martín ya está en camino desde el aeropuerto con su familia. Gabriela vendrá directamente de la oficina. Sofía y Tomás prometieron llegar temprano para ayudar con los últimos preparativos. Esta noche celebraríamos algo especial, la consolidación oficial de la fusión entre Destello Eterno y Joyas Quiroga, la empresa de Martín en Colombia. 6 meses de trabajo intenso culminaban en la creación del mayor grupo joyero de América Latina, con presencia en 7 países y planes de expansión hacia Europa. ¿Hay noticias de Rodrigo? Catalina siempre iba directo al punto, una cualidad que apreciaba en ella. Suspiré levemente. Sofía habló con él ayer. Parece que está mejor. El programa de rehabilitación está funcionando. Ha estado sobrio durante 3 meses. Tras la confrontación en la sala de juntas, Rodrigo había caído en una espiral autodestructiva. El descubrimiento de que Luciana lo había manipulado durante años como parte de un plan corporativo destruyó algo fundamental en él. Se divorciaron una semana después.
en un proceso rápido y discreto donde ella renunció a cualquier reclamo a cambio de evitar cargos criminales. Rodrigo comenzó a beber pesadamente. Una noche, Tomás lo encontró inconsciente en su apartamento, una botella vacía de whisky a su lado y varias pastillas esparcidas por el suelo. Aquella llamada a la ambulancia había sido providencial. Los médicos dijeron que minutos más tarde habría sido demasiado tarde. Fue ese incidente lo que finalmente lo llevó a buscar ayuda. Contra todo pronóstico, fue Martín quien lo visitó en el hospital, quien le habló con la franqueza de un hermano mayor, ofreciéndole no lástima, sino comprensión y un camino hacia la redención. Si acepta continuar con la terapia y mantenerse sobrio, ¿considerarías darle algún rol en la empresa eventualmente?, preguntó Catalina. Tiempo al tiempo, respondí. Primero necesita sanar, comprender lo que hizo y por qué lo hizo. Si llega ese día, las puertas estarán abiertas, no a una posición de poder, sino a una oportunidad de ganarse nuevamente un lugar en la familia y en la empresa. El timbre sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Momentos después, Sofía y Tomás entraban a la terraza, cargados con bolsas de comida y botellas de champán. «Abuela», Sofía se acercó a besarme. «Trajimos todo lo que pediste, más algunas sorpresas. Y algo más», añadió Tomás con una sonrisa misteriosa, haciéndose a un lado para revelar a una tercera persona que esperaba tímidamente en el umbral. Era Aurora, la novia de Sofía desde hacía 4 meses, una joven arquitecta de ojos brillantes y sonrisa cálida que había devuelto la luz a los ojos de mi nieta después de meses de tristeza por la situación familiar. «Buenas tardes, doña Isabela», saludó a Aurora con evidente nerviosismo. «Espero no estar importunando». «Nunca podrías importunar, querida», respondí, levantándome para abrazarla. «Esta es tanto tu celebración como la nuestra. Al fin y al cabo, ¿no eres tú quien diseñó la remodelación de nuestras nuevas oficinas?». Aurora se sonrojó, pero su rostro reflejaba orgullo. El talento de la joven había sido evidente desde el principio, y no dudé en ofrecerle el proyecto de renovación de la sede corporativa cuando Sofía me la presentó. Otro ejemplo de cómo las puertas correctas se abrían para las personas correctas en el momento adecuado. La terraza pronto se llenó de actividad mientras preparábamos todo para la celebración. Canelo y Tango seguían nuestros movimientos con curiosidad canina, ocasionalmente recibiendo caricias y bocadillos de los invitados que comenzaban a llegar. Gabriela fue la siguiente en aparecer, radiante en un elegante vestido rojo que contrastaba con su habitual atuendo ejecutivo. «Doña Isabela», me abrazó con genuino afecto. Los números finales del trimestre llegaron justo antes de salir de la oficina. Hemos superado todas las proyecciones en un 22%. No esperaba menos, sonreí. Con tu liderazgo, la empresa finalmente está alcanzando su verdadero potencial. En estos 6 meses, Gabriela había demostrado ser exactamente la líder que Destello Eterno necesitaba. Su combinación de visión estratégica, integridad ética y profundo conocimiento del mercado había revitalizado cada aspecto del negocio. Bajo su dirección, habíamos lanzado una revolucionaria línea de joyas sostenibles, establecido alianzas con artesanos indígenas y modernizado nuestra presencia digital sin sacrificar la elegancia atemporal que siempre caracterizó a la marca. El sonido de varias voces y risas anunció la llegada del grupo final. Martín entró a la terraza acompañado por su esposa Elena, una distinguida profesora universitaria colombiana, sus 2 hijos, Fernando y Camila, y la pequeña Valentina, su nieta de apenas 4 años, que correteaba entre las piernas de los adultos. «¡Mamá!», Martín me abrazó con ese entusiasmo que siempre me recordaba al joven que conocí décadas atrás, cuando nuestros encuentros eran secretos cuidadosamente planeados en cafés discretos de ciudades neutrales. «Por fin estamos todos juntos», exclamé, sintiendo una felicidad que me desbordaba, mi familia completa. Y era cierto. Después de décadas viviendo vidas paralelas, finalmente podíamos existir como lo que siempre debimos ser, una familia unida. Ver a Sofía y Tomás conociendo a sus primos colombianos, a Elena conversando animadamente con Catalina, a la pequeña Valentina jugando con los perros, era una imagen que jamás pensé presenciar. Mientras todos se acomodaban y las conversaciones fluían, noté que Martín me observaba con una expresión peculiar. «¿Sucede algo?»,
Pregunté cuando se acercó a mí. «Tengo una sorpresa más», dijo en voz baja. No estaba seguro de si debía mencionarlo hoy, pero creo que es el momento perfecto. Me guió discretamente hacia el interior del apartamento, donde sacó un sobre de su maletín. «Recibí esto ayer», explicó entregándomelo. «Es de Rodrigo». Con manos ligeramente temblorosas abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano, algo raro en esta era digital. La caligrafía de Rodrigo, normalmente apresurada e impaciente, mostraba un cuidado inusual, como si cada palabra hubiera sido meditada. «Querida mamá», comenzaba, «primero quiero agradecerte por no abandonarme cuando tenías todo el derecho de hacerlo. Tu compasión, incluso después de mi traición, me ha enseñado más sobre el amor incondicional que cualquier otra lección en mi vida. Los últimos 6 meses han sido los más difíciles y a la vez los más esclarecedores. La terapia me está ayudando a comprender cuánto de mi comportamiento estuvo motivado por inseguridades profundas, por un deseo desesperado de demostrar mi valía. No lo digo como excusa, sino como parte de mi proceso para entender cómo llegué a lastimar tanto a quien más me amó. Martín me visita regularmente. Al principio me resistí, lleno de celos y resentimiento, pero gradualmente he llegado a valorar su sabiduría y su disposición a verme no como el hombre que intentó destruir el legado familiar, sino como un hermano perdido que necesita encontrar su camino de regreso. No estoy pidiendo volver a la empresa, ni recuperar una posición que no merezco. Solo quería que supieras que estoy trabajando duro en mi recuperación y que espero algún día ser digno de estar nuevamente en tu presencia. Con amor y arrepentimiento, Rodrigo». Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla mientras doblaba cuidadosamente la carta. Martín colocó su mano sobre mi hombro en ese gesto de apoyo silencioso que se había vuelto tan familiar entre nosotros. «Le estás dando una oportunidad que muchos considerarían inmerecida», comentó. «Tal vez», admití, «pero si hay algo que he aprendido en mis 72 años, es que todos merecemos la posibilidad de redención. Incluso yo misma he necesitado perdonarme por decisiones pasadas». Martín asintió, comprendiendo la referencia a aquella dolorosa separación inicial cuando él fue dado en adopción. «Siempre me pregunté cómo habría sido crecer contigo», dijo con voz suave. «Pero luego pienso en la maravillosa familia adoptiva que me crió, en Elena, en mis hijos, en todo el camino que me trajo hasta aquí. Y me doy cuenta de que quizás todo sucedió exactamente como debía suceder. La vida rara vez sigue los planes que hacemos», reflexioné. «Pero quizás su belleza radica precisamente en esas desviaciones inesperadas, en los caminos que nunca planeamos tomar». Regresamos a la terraza, donde la celebración estaba en pleno apogeo. Gabriela había descorchado el champán y todos sostenían copas burbujeantes, listos para el brindis. «Atención, por favor», llamó Martín, tomando su lugar a mi lado. «Quisiera proponer un brindis por la mujer que hizo todo esto posible. Una mujer que nos enseñó que la verdadera fortaleza está en la integridad, no en el poder, que el éxito sin principios no vale nada y que nunca, nunca es tarde para comenzar de nuevo». Todas las miradas se volvieron hacia mí, llenas de afecto y admiración. «Por Isabela Quiroga», continuó Martín, elevando su copa. «Madre, empresaria, visionaria y ahora la matriarca que unió 2 familias separadas por el destino, pero reunidas por el amor». «Por Isabela», corearon todos levantando sus copas. Mientras el cielo de Buenos Aires se teñía de púrpura y las primeras estrellas comenzaban a aparecer, observé los rostros a mi alrededor. Cada uno representaba un capítulo diferente de mi historia, unidos ahora en esta nueva narrativa que estábamos escribiendo juntos. Pensé en aquel momento fatídico, 6 meses atrás, cuando las crueles palabras de Rodrigo, «Tu lugar está en el asilo», habían desencadenado esta transformación completa. Lo que él pretendió como un insulto se había convertido en mi liberación. A veces reflexioné, necesitamos que alguien nos muestre nuestro peor temor directamente a la cara para encontrar el coraje de enfrentarlo. Mi peor temor siempre había sido la irrelevancia, ser apartada, olvidada, pero al confrontarlo, descubrí que no había nada que temer, que mi valor no dependía de mi utilidad para otros, sino de mi autenticidad y mi capacidad para amar sin condiciones, pero con límites claros. Cuando todos se acomodaron para la cena, Tomás golpeó suavemente su copa para llamar la atención.
Antes de comenzar, quería compartir algo con todos ustedes, dijo, su voz ligeramente nerviosa. Inspirado por todo lo que ha pasado, he tomado una decisión importante. Voy a cambiar mi carrera. Dejaré administración para estudiar joyería artesanal. Hubo un momento de sorpresa, seguido por sonrisas de apoyo. Siempre sentí que estaba siguiendo un camino que no me correspondía, continuó, intentando ser lo que creía que papá esperaba de mí. Pero al ver cómo la abuela tuvo el valor de reinventarse a sus 72 años, me di cuenta de que yo, a los 19, no tengo excusa para no seguir mi verdadera pasión. Le sonreí a través de la mesa, mi corazón rebosante de orgullo. La mejor joya que podemos crear, Tomás, es una vida auténtica. La velada continuó con conversaciones animadas, risas, planes para el futuro. A medida que la noche avanzaba, sentí una paz profunda asentarse en mi alma. No era el final feliz de un cuento de hadas. La vida real rara vez ofrece esos finales pulcros y perfectos. Era algo mejor, un nuevo comienzo, con ojos abiertos y corazón pleno. Mientras mis seres queridos disfrutaban de la cena que había preparado con tanto cariño, me permití un momento de contemplación solitaria en un rincón de la terraza. El horizonte de Buenos Aires brillaba con miles de luces, cada una representando vidas, historias, luchas y triunfos que nunca conocería. Me sentí simultáneamente pequeña ante la inmensidad del mundo y poderosa en mi capacidad de haber transformado mi pequeño rincón dentro de él. A mis 72 años, cuando muchos esperaban que me retirara a la irrelevancia, había encontrado una nueva voz, un nuevo propósito, una familia reconstruida y expandida. Había aprendido que los finales son solo puertas hacia nuevos comienzos y que nuestra capacidad de reinvención es el regalo más valioso que poseemos. Canelo se acercó, apoyando su cabeza canosa contra mi pierna, como siempre hacía cuando sentía mis momentos de reflexión profunda. Lo acaricié agradecida, pensando en cómo este fiel compañero, sin saberlo, se había convertido en el catalizador de mi liberación final. Gracias, viejo amigo, susurré, por ser la excusa perfecta para hacer lo que debía hacerse. Y mientras regresaba a la mesa para unirme a mi familia, llevaba conmigo la certeza tranquila de que, pasara lo que pasara en el futuro, ya había ganado la batalla más importante, la de ser fiel a mí misma, a mis valores, a mi visión, la de reclamar mi derecho a escribir el final de mi propia historia, no como víctima, sino como arquitecta de mi destino. Una historia que incluso en sus capítulos más dolorosos merecía ser vivida plenamente hasta la última página. Y así, queridos amigos del canal Abuela Recordó, llego al final de esta historia que transformó mi vida a los 72 años. ¿Quién hubiera imaginado que aquellas palabras crueles en una cena familiar, "tu lugar está en el asilo", se convertirían en la llave que abrió la puerta a mi verdadera libertad? La vida tiene esas ironías. Cuando mi hijo Rodrigo me lanzó ese insulto, no sabía que yo ya estaba al tanto de todo. Los desvíos de dinero de las sucursales de Córdoba, las cuentas secretas en Uruguay, los planes para alejarme de la empresa que construí con tanto esfuerzo. No imaginaba que mi llamada al banco aquella noche cambiaría el rumbo de todo. En estos 6 meses, he reconstruido no solo mi vida, sino también mi familia. Descubrí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Mi empresa Destello Eterno ahora florece bajo el liderazgo de la leal Gabriela. Mi hijo primogénito Martín, aquel que di en adopción siendo muy joven, ha regresado a mi vida trayendo consigo una familia maravillosa que nunca soñé conocer. Mis nietos, Sofía y Tomás, están encontrando sus propios caminos, inspirados por esta lección de autenticidad y valor. Incluso Rodrigo, después de tocar fondo, está lentamente reconstruyendo su vida. El camino hacia la redención es largo, pero la puerta siempre permanece abierta para quien busca el perdón con sinceridad. Ahora vivo en mi hermoso ático en Puerto Madero, con vista al río y con mi fiel Canelo a mi lado, junto a Tango, el nuevo cachorro que adoptamos. Mi amiga Catalina me acompaña en esta nueva aventura y juntas disfrutamos de cada día como el regalo que es. Lo que he aprendido y quiero compartir con ustedes es que nuestra dignidad vale más que cualquier lazo familiar tóxico, que nunca debemos permitir que otros definan nuestro valor o nuestro lugar en el mundo, que a veces
La familia que elegimos, como Catalina, como Gabriela, como Canelo, es mejor que aquella en la que nacimos. Y sobre todo que no importa nuestra edad, siempre podemos ser protagonistas de nuestra propia historia. Si estás viendo este video y te identificas con mi experiencia, quiero que sepas que no estás solo. ¿Cuántos de nosotros, personas mayores, somos tratados como obsoletos cuando aún tenemos tanto para ofrecer, tanto para vivir? ¿Cuántos sufrimos la ingratitud de aquellos que más amamos? Te invito a dejar en los comentarios tu propia experiencia. ¿Has pasado por algo similar? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué harías en mi lugar? Tu historia puede inspirar a otras personas que están atravesando lo mismo. Y si este relato te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te pido que dejes tu me gusta. Esto ayuda enormemente a que el canal Abuela Recordó llegue a más personas que necesitan escuchar estas historias de fortaleza y renovación. Suscríbete para no perderte ningún relato como este. Tenemos nuevas historias todos los días de personas como tú y como yo, que han encontrado el valor para reescribir su destino. También quiero pedirte que consideres apoyarnos a través del botón Gracias, una forma de donación que mantiene este canal funcionando. Preparar estos videos requiere tiempo, esfuerzo y recursos. Tu contribución, por pequeña que sea, nos permite traer más historias diariamente, invertir en mejor equipamiento, en escenarios más elaborados. Esto ayudaría inmensamente a nuestro trabajo de dar voz a tantas personas que, como yo, tienen historias poderosas para compartir. Cada comentario, cada suscripción, cada contribución me emociona profundamente. Ver que mi historia les ha tocado da un nuevo sentido a todo lo que he vivido. Nunca olviden, no importa su edad, no importa lo que ya han vivido o lo que han perdido, siempre pueden dar vuelta a la página y comenzar un nuevo capítulo. La vida continúa sorprendiéndonos, desafiándonos a crecer en direcciones que nunca imaginamos. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo video de Abuela Recordó. Esta es Isabela Quiroga, desde Buenos Aires, Argentina, recordándoles que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para reclamar nuestra dignidad, para ser los autores de nuestra propia historia.